Hola chicos, hoy vamos a hacer un helado de Oreo. Los ingredientes son leche, yo he cogido estrellitas para decorar, vosotros podéis coger pepitas de chocolate, lo que queráis, chocolate blanco y chocolate negro con leche, palillos, una tijera, un mazo y Oreo y una bolsa de Oreo. Vale, primero para quien no tenga mazo, porque el mazo va a servir para aplastar los Oreos, se puede hacer con la mano también. Vale, vamos a empezar. Cogemos una cajita de Oreos, la aplastamos. Cuando vosotros notéis que esté ya un poquito aplastada, es que ya no tenéis que aplastar más porque al final, si aplastáis mucho, os puede romper la bolsa. Ahora cogemos las tijeras, cortamos el Oreo. Vale. Y ahora yo he traído una mini bolsa de huevos para ponerlo en medio. Y ahora vamos a coger la leche y vamos a echar en la bolsita de Oreos. Muy cuidado sin que se os caiga. Vale. Hecho. Y ahora vamos a coger un palillo. Sí, espera. Sí. Un palillo y ahora lo vamos a meter dentro. Y ahora, como ya hemos hecho, como ya hemos cortado el Oreo, hemos metido la leche, le hemos puesto en el huevo y hemos metido los palillos, ahora 2 horitas en el congelador. ¡Adiós! Una vez sacamos el helado del congelador 2 horas, preparamos el chocolate blanco, el chocolate negro y las estrellitas de decoración. Y ahora lo que tenemos que hacer es ponemos el chocolate negro con leche y el chocolate blanco al microondas. Una vez hayamos sacado el chocolate blanco y el chocolate negro el chocolate negro con leche del microondas, mientras se estaba derritiendo el chocolate, hemos quitado el plástico de Oreo. Ahora, como veis, ha quedado así. Ahora lo que vamos a hacer es, a vuestro gusto, si os gusta el chocolate negro con leche, pues hacerlo con chocolate negro con leche. Si os gusta el chocolate blanco con el chocolate blanco, pues lo hacéis con chocolate blanco. En este caso yo lo voy a hacer de las dos. Primero chocolate blanco. Y ahora el chocolate negro. Ahora el chocolate blanco. Y ahora el chocolate negro. Antes de que se enfríe el chocolate, lo pasamos por las estrellitas. Y como podéis ver, tenemos un helado con estrellitas.